Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabar. 1-0. Hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Hoy nuevamente a compartir una enseñanza que tiene por título La membresía en la iglesia local. Entonces vamos a principalmente a definir la palabra iglesia según la escritura, y aparece siempre en dos sentidos, en sentido universal y en sentido local. Entonces dice, al hablar de la palabra iglesia debemos comprender que la escritura habla en dos sentidos, en sentido universal y local. Ejemplo de la palabra iglesia en el sentido universal: todos los salvos del mundo, unidos por una relación espiritual, sujetos a Cristo por medio del Nuevo Testamento, no tiene organización. Entonces aquí después nos explica cuando Jesucristo dice que edificó una sola iglesia: sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18. La base de esa iglesia es su deidad, su divinidad. Y luego nos enseña que después del bautismo para el perdón de pecados somos añadidos a esa iglesia espiritual. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Después nos da otro ejemplo: así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Efesios 5:25 está hablando de esa iglesia espiritual, esa iglesia a la que todos los que estamos en Cristo somos añadidos después del bautismo. Entonces vamos a hablar ahora en el sentido local. Hace referencia a cristianos en una localidad determinada, organizados, trabajando juntos en la obra del Señor. Entonces aquí puse varios ejemplos en la iglesia que estaba en Antioquía, Hechos 13:1, a la iglesia de Dios que está en Corinto, 1 Corintios 1:2. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también se la en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Colosenses 4:16. Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:1. La iglesia que está en Babilonia, 1 de Pedro 5:13. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, Apocalipsis 3:1. Estas son entonces iglesias locales. Aquí es importante recordar que cuando la palabra de Dios hace énfasis a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, es el origen de la iglesia. Cuando nosotros decimos yo soy miembro de la iglesia de Cristo, todo cristiano tiene en su mente que fue porque decimos iglesia de Cristo, es porque Cristo fue el que murió por ella. Él la compró con su sangre, pertenece a Cristo, exaltamos el nombre de Cristo. Y decimos igualmente que nosotros somos pertenencia de Cristo, que no es lo que yo diga, sino lo que Cristo nos dice a través del Nuevo Testamento. Entonces aquí recordemos que la frase iglesia de Dios indica el origen de la iglesia. Cuando se lee iglesia de Cristo es porque pertenece a Cristo. Él la compró con su sangre. Por su parte, la iglesia de Antioquía, iglesia de Corintio, indica dónde está la iglesia. Dato: esto es un dato importante: la palabra iglesia aparece 76 veces en el Nuevo Testamento. Oígase bien, y no aparece con nombre propio. Dice la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, la iglesia en Antioquía. Esto es importante porque en ella no encontramos ni que son pentecostales, ni que son testigos de Jehová, ni nada de eso. Ahora, como iglesia, la iglesia de Dios, o la iglesia de Cristo, la iglesia de columna y baluarte de la verdad. Llamamiento a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. En Cristo, hermanos, amigos, encontramos o tenemos todas las bendiciones espirituales. Efesios 1:3, el perdón, la reconciliación, la promesa de vida eterna. Entonces, la iglesia es el conjunto de personas que obedecen el evangelio de Cristo, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio.
para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, según de Tesalonicenses 2:14. Recordemos que es lo primero del Evangelio, según 1 de Corintios 15, 1 al 4, es la muerte, la sepultura y la resurrección. Toda persona debe obedecer esto: muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuándo se obedece? Según Romanos 6, en el bautismo nosotros morimos, somos sepultados y resucitados. Aquí es donde se obedece el Evangelio, empieza una nueva vida. Entonces, cuando uno es salvo, el Señor lo añade a la Iglesia Universal. Hechos 2:47. Si usted lee Hechos 2:38, ellos creyeron, se arrepintieron y fueron bautizados para el perdón de pecados. Y luego el Señor los añadió a la iglesia que Él mismo edificó. Luego la persona, después de que es bautizada, debe unirse en pleno acuerdo con una iglesia local. Efesios 4:16. Membresía en la iglesia local. Debemos recordar que después que somos sumergidos en Cristo, Gálatas 3:27, llegamos a sumergirnos en la obra de Cristo. Es decir, cada cristiano debe ser fiel miembro de la iglesia local. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Esto es importante resaltarlo. Todo lo que nosotros ofrezcamos a Dios, todo lo que nosotros hagamos para Dios, no es en vano. Dios mira eso. Dios está pendiente de sus hijos. Iglesia local. Entonces, la iglesia local es el grupo de cristianos que tienen el acuerdo de formar una congregación según lo ordenado en el Nuevo Testamento. Estas personas forman un cuerpo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. 1 Corintios 12:27. Confirmar Romanos 12:1 al 3. Cada cristiano, hermanos, aporta algo a la obra del Señor. Vamos a leer Romanos 12. Ahora lo busco aquí en mi Biblia. Romanos 12. Voy a empezarlo a leer desde el 7, que nos dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno de nosotros, al ser parte del cuerpo de Cristo, aporta algo a su obra. Entonces la pregunta es: ¿qué aportamos nosotros a la obra del Señor? ¿Qué aportas? Dice aquí la pregunta. ¿Sabes cuál es tu talento? ¿Qué aportas a la iglesia local? Ahí queda la pregunta para cada uno de nosotros. Somos una familia, Mateo 12:46 al 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana. Como familia hacemos la voluntad de Dios. Nos reunimos para adorar a Dios juntos como unidad, una familia, según el patrón del Nuevo Testamento. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento, la iglesia del primer siglo, a la cual nosotros debemos imitar, la cual el Nuevo Testamento nos enseña, hacía 5 actos de adoración. El orar juntos, orar sin cesar todo el tiempo, 1 de Tesalonicenses 5:17. El cantar juntos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñados y amonestados unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros corazones. Las iglesias de Cristo no tocamos instrumentos musicales por el mandamiento de cantar. No dice tocar, sino cantar. Colosenses 3:16 y en Efesios 5:19, si no estoy mal, vamos a comprobarlo. Efesios 5 dice también: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahí está el mandamiento del cantar. El estudiar juntos, edificación, en sermón, en clases, y él dio algunos al ser apóstoles. En el presente estamos bajo el fundamento de los apóstoles. Hoy en día no hay apóstoles, sino que estamos bajo su fundamento, lo que nos dijeron a través del Nuevo Testamento, obviamente inspirados por el Espíritu Santo. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Efesios 4:11. Participar de la cena del Señor cada primer día de la semana juntos, no separados, juntos.
Dice, y el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, se reúnen con un propósito, la cena del Señor, no cada uno en su casa, no, juntos, ofrendar juntos, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Es muy importante, hermanos y hermanas, aceptar el orden establecido y respetarlo. Por ejemplo, el horario, llegar con puntualidad, el respetar, el participar de cada actividad de la iglesia. Esto es hacerlo decentemente y en orden. 1 Corintios 14:40. Si no hay pastores, ¿quiénes enseñan? Bueno, particularmente a mí me pasó un suceso. Por enseñar aquí dijeron que yo era pastor y no soy pastor, soy un miembro de la iglesia, pero podemos probar por medio de la escritura que había iglesias sin pastores. Claro, nos preparamos para llegar en algún momento de nuestra vida, cuando cumplamos los casi 17 a 23 requisitos que hay para ser uno. Entonces dice Hechos 14:23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto indica que había iglesias sin ancianos. El apóstol Pablo dice a Tito 1:5, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Es decir, existían iglesias y podían funcionar antes de tener ancianos o pastores. Al no tener ancianos dejaron de predicar o de enseñar, ¿no? La responsabilidad recae sobre los miembros fieles, especialmente en los hombres. Todo cristiano debe prepararse para anunciar el evangelio, estar preparado para presentar defensa del evangelio. Esto está en Filipenses 1:17 y 1 de Pedro 3:15. Los cristianos no debemos esconder nuestros talentos, esos talentos dados por Dios, Mateo 25:14-30, sino ponerlos al servicio de Dios. Cada cristiano debe entender que la iglesia debe edificarse por medio de la predicación, la enseñanza y las actividades de la congregación. La edificación de la iglesia pertenece a la iglesia, no algo innovado como lo son hoy en día los institutos bíblicos que quieren reemplazar la obra de la iglesia. Muchas bendiciones en la membresía, el tener comunión, compartir con Dios y otros cristianos sus bendiciones espirituales y materiales. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, su iglesia, tener presente primero la iglesia, y las demás cosas vienen por añadidura. Estas son las cosas materiales. Y también es importante recordar que si tenemos el sustento, los alimentos, lo que es los alimentos, un abrigo, un techo, debemos sentirnos contentos. Romanos 12:13. Colaboradores, trabajar con un mismo propósito, somos coherederos de la salvación eterna. Nos preocupamos los unos por los otros, estar pendiente, el llamarnos, el visitar. Estas cosas son importantes. Aplicar la disciplina si fallamos sirve para nuestra salvación. No alcahuetear el pecado. Al alcahuetear el pecado estamos engañando a ese hermano y le estamos abriendo el camino como para que vaya y condénese. No, hay que corregir cuando se falle y reconocer uno también cuando uno falla. Ayudar a levantar si tropezamos, Gálatas 6:1-2. La iglesia local debe ser nuestra verdadera familia. En ella encuentras consuelo, apoyo, ánimo, consejos, ayuda. Las reuniones de la iglesia nos alimentan espiritualmente y nos fortalecen. Como cristianos tenemos muchas responsabilidades. En este estudio puse algunas. Quizás usted pueda añadirle unas 10 más. Entonces, primero, que ponga en primer lugar a Dios. Segundo, que trabaje fuertemente en la obra del Señor. Tercero, que predique el evangelio a toda persona. Aprovechar cada circunstancia, cada momento. Que no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Practicar la santidad que Dios ordena. La vida de santidad requiere que dejemos la práctica del pecado. El cristiano tropieza a veces, pero no sigue practicando el pecado. Esa es la diferencia del cristiano, no practica, falla, reconoce, pide perdón. En cambio, el que practica es el que se satisface, el que le gusta. El cristiano no es así. Cambio en la forma de hablar, es importante. La forma de vestir corresponde al cambio de vida.
estar dispuesto a sufrir por Cristo, esperar con cuidado y atención la venida de Cristo, cada día nos preparamos, no tener comunión con los falsos maestros, ¿sí? No hay que recibirlos, no hay que ser partícipe de sus malas obras. Esa atalaya no permite que se predique falsas enseñanzas en la congregación. Cada miembro es responsable de esto, no solo de los que presiden, sino de todos, porque los que enseñan también podemos equivocarnos. Que ayude al hermano que está caído, prepararse para presentar defensa de nuestra esperanza, predicar la sana doctrina. Por ejemplo, la sana doctrina puede ayudarnos a saber que el bautismo es esencial para la salvación. El que niegue esto está en la enseñanza equivocado. Puede ayudarnos a saber que hay una verdadera iglesia, la de Cristo, Mateo 16, 18, Hechos 2, 47, Efesios 4, 4. Puede ayudarnos a saber que la salvación puede perderse, Filipenses 2:12, 1 Corintios 9:27, Apocalipsis 2:10. Seamos ejemplo en palabra y conducta, que nuestra predicación sea coherente con nuestra forma de vivir. El estudiar, el predicar, desear como el niño recién nacido desea comer. El cantar, hablando entre vosotros, con salmos, dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantar. El ofrendar, ¿verdad? Ayudando a los santos necesitados, ayudando a los que predican el Evangelio, y desde luego se usa para los gastos necesarios de la congregación. Tomar la cena del Señor. Cristo es la cabeza y bajo él debe haber obispos, ancianos. Cuando no hay iglesia local con ancianos, pues se están preparando para llegar a ser unos, y recordemos que es una pluralidad, no uno solo. Nos reunimos para la edificación de la iglesia. Si los miembros dicen amar a Dios, esto es importante, deben amar a la iglesia y toda su obra. No podemos decir yo amo a Dios y estar alejado de la iglesia local. Eso no. Así no lo quiere Dios. Entonces no podemos engañarnos creyendo eso. Creer estar bien ante Dios pero alejados de la iglesia. Esto es importante entonces tenerlo presente. Acá puse el ejemplo de Hebreos 10:25. Llegar temprano, eso es no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces es llegar temprano, saludar a los hermanos, a los visitantes, y todo cristiano debe participar de los actos del culto, ser reverentes, pendientes de las enseñanzas. Está prohibido el distraer, el interrumpir, el hablar en pleno servicio. Y los que dirigen deben ser ejemplos, ¿sí? Porque muchas veces esto es importante resaltarlo, porque se ve que mientras se está enseñando, entonces está el esposo y la esposa hablando, y creo que ese no es el momento, porque debemos estar atentos a lo que se está enseñando. Un punto, tener presente, la membresía en la iglesia local no significa salvo, siempre salvo. Y vamos a probar por medio de dos ejemplos esto. El ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos eran miembros de la iglesia local en Jerusalén cuando se pusieron de acuerdo en mentir. Hechos 4 nos lo enseña. Entonces hago la pregunta: ¿fueron salvos al morir en la circunstancia indicada, mentir a Dios? El fornicario en Corinto. La escritura nos enseña que ningún fornicario tendrá salvación, 1 Corintios 5:1, 1 Corintios 6. Entonces es importante, se debe perseverar hasta el final, el cambio de vida. Comentario de dos hermanos sobre la iglesia local, el hermano Fernando Mata. La iglesia local es el grupo de personas cristianas organizadas en cierta región geográfica específica. Tienen como propósito el trabajar de manera colectiva para hacer la voluntad de Dios. Esto debe estar en nuestra mente. Todos los miembros deben tener en su mente que trabajan con un mismo propósito, cada uno aportando su talento para hacer la voluntad de Dios. El hermano Jimmy Pineda. Después del bautismo para el perdón de pecados somos añadidos por el Señor a la Iglesia Universal. En el sentido local hace referencia a los santos de una localidad determinada, quienes trabajan juntos llevando la obra del Señor. Trabajan juntos llevando la obra del Señor.
Conclusión, ¿qué es una iglesia local? Entonces, cristianos que tienen el acuerdo de formar una congregación para funcionar según las enseñanzas del Nuevo Testamento, es decir, para adorar a Dios, para edificarse a sí misma, para hacer la obra de evangelismo y para ayudar a los pobres entre los santos. Al hacer todo esto con orden, la iglesia tiene que establecer un orden de servicios, fecha, horarios, hay que respetarlos. Y los que quieren ser miembros de la congregación aceptan ese orden, cumplen con sus compromisos. Entonces, esta era la enseñanza para el día de hoy. Espero que sea de gran edificación para nuestra vida y que si tenemos talentos y no los estamos ejerciendo, es momento de hacerlo. De esto se agrada a Dios, y recordemos, todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, amigos, que esta enseñanza sea de gran bendición para nuestra vida. Muchas gracias.